buenos días. No los había saludado así a todos hoy, esta mañana. Quiero hacerles una pregunta. ¿Qué convicciones han construido hasta ahora aquí sobre lo que es la calidad académica o la calidad educativa en una escuela adventista? ¿Alguien podría decirme alguna convicción que ha construido hasta aquí de lo que hemos hablado, no solamente ayer de mañana mi esposo y yo, el profesor Castillo habló esta mañana de calidad. De hecho, ayer él dijo que el plan estratégico tiene un nombre. ¿Cómo se llama? Mi nombre. Ajá. El plan estratégico se llama Raquel, se llama Jorge, se llama el nombre, nuestro nombre como maestro. ¿Qué convicciones tienen hasta ahora? Porque un congreso como este de maestros tiene el propósito de ir construyendo nuestras convicciones. Así que, ¿qué se van a llevar en su bolsa de regreso? ¿Qué convicciones? ¿Alguna convicción que alguien quiere? Sí, usted quiere. En lo personal, que la calidad educativa comienza cuando yo puedo transmitir a mis estudiantes el carácter de Cristo, o sea, cuando les enseño a ellos a buscar primero a Cristo. Okay. Que un elemento importantísimo de la calidad es que yo, maestro, lleve al alumno a Cristo. ¿Están de acuerdo con ella? ¿Sí? Ese es un elemento de la calidad. No es un agregado que tienen las escuelas adventistas. No es una cobertura de chocolate cristiano, como dijo el doctor Acosta. Es el sabor de adentro. Eso es. Eso significa llevar a nuestros estudiantes a Cristo. Decirles, sígame y vamos a seguir juntos a Jesús, hacerlo discípulo de Jesús. ¿Alguien quiere mencionar alguna otra convicción? Una convicción que ha conseguido aquí sobre lo que significa calidad en una escuela adventista. Sí, allá al fondo, fuerte, maestro. Así que si eso es cierto, nuestra escuela es un centro de entrenamiento de misioneros. ¿Será así? Cada alumno un misionero. Cada alumno un misionero. Bienvenido al centro. Te vamos a hacer un misionero. No importa lo que hagas. Cualquier profesión va a ser una excusa para ser misionero. ¿Alguna otra convicción? ¿Quién? Sí, usted, le doy. Yo tengo dos. Me voy convencida de la Biblia como libro texto y para usarlo en mi plan lector. Y en la exposición que tuvo el pastor Caicedo ayer, que en el trabajo en equipo yo no tengo que preocuparme por ser la mejor del equipo, sino aportar todos mis talentos para que mi equipo sea el mejor. Muy bien. El trabajo colaborativo entre los maestros tiene un impacto más grande que uno solo. Tiene un impacto, porque uno impacta, el alumno tiene este maestro, tiene cuántos modelos para seguir y todos trabajamos unidos y hacemos un mejor impacto que de a uno. Otra convicción. Que nuestra iglesia adventista tiene unos parámetros muy claros y definidos que de seguirse al pie de la letra podemos alcanzar los estándares de calidad exigidos por el Ministerio de Educación en nuestro país. ¿Escucharon lo que él dijo? ¿Están de acuerdo? La iglesia adventista tiene estándares de calidad altos
que si cumplimos los estándares de la iglesia, ya alcanzamos los del gobierno y los pasamos. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? Bueno. Fíjense, la pregunta que les hice es uno de los niveles más altos del pensamiento. Y no fue fácil conseguir una respuesta, ¿verdad? Tal vez algunos de ustedes están diciendo, ¿yo con qué convencimiento me voy? No pensé. Pero no nos podemos ir como llegamos. No nos podemos ir como llegamos. Algo tenemos que habernos llevado, algo. Y lo que nos va a quedar perdurando hacia adentro son nuestros convencimientos, que los vamos a convertir en acciones. Ayer y hoy les hemos entregado unas hojas para que ustedes escriban y se lleven sus propias ideas, para que después las pongan en acción, que no quede, ay, qué bonito estuvo en el congreso, qué bonito el hotel, ay, qué lindas las pláticas y ya. Sino que podamos trasladar a lo que hacemos. Así que en este segmento, mi esposo y yo vamos a mirar con ustedes los 5 elementos que hablamos ayer que la iglesia define como calidad educativa. ¿Recuerdan? Estos 5 elementos están reñidos con lo que pide el mundo educativo. No. Y les hemos mostrado muchas. Ayer mi esposo y yo les mostramos algunas de las cosas que pide el mundo. Hoy el profesor Castillo les mostró otras cosas que pide el mundo. El mundo está buscando lo que nosotros tenemos. Lo está buscando. No tenemos que tener vergüenza de lo que tenemos por revelación. Y lo que vamos a hacer es hacer la calidad. La calidad educativa la hacemos tú y yo. Yo hago la calidad educativa en mi universidad no como vicerrectora, sino como la profesora de las 2 materias que enseño este semestre. Ahí hago la calidad educativa. Puedo hacer hermosos planes, pero si el maestro no hace calidad con lo que tiene en la mano con sus alumnos, nunca va a haber calidad. Puede haber hermosos planes que van a quedar en los libros. Así que vamos a trabajar una vez más. Y ustedes tomen una pluma, anoten no solamente las ideas que conversemos aquí, sino las que llegan a sus propias mentes. Y algunas de las cosas que se han mencionado en otras conferencias, porque es como en círculos concéntricos. Así que vamos a ir una por una con estas 5 dimensiones. ¿Qué puedo hacer yo en mi aula? ¿Con qué me voy para este próximo curso escolar que empieza? El mundo necesita paz. Ayer vinieron los de ADRA a ofrecernos un centro de influencia para la paz. ¿Por qué? Porque Colombia necesita paz, porque el mundo necesita paz, porque en los hogares se necesita paz, ¿o no? Sí, nuestros niños llegan con los pelos de punta porque papá y mamá se han peleado. Y el tío con la abuelita. El mundo anda buscando valores, solamente que no quiere usar las Sagradas Escrituras. Y entonces, ¿qué valores eligen? Pues cualquiera de esos que lo puede entender cada quien como quiere. Respeto, dicen. Inclusión, hay que ser inclusivo. Cada quien abierto, flexible. Cada quien elige sus valores. Y el mundo está pidiendo que los
los que son educados, los niños, los adolescentes, los profesionales, sirvan para no ser egoístas. Ustedes deben conocer, deben haber leído del aprendizaje-servicio, ¿verdad? En mi materia, tengo que ir a la comunidad a ver las necesidades para ser sensibles. Enseño ciencias sociales, tengo que ir a ver mi comunidad. Enseño ciencias naturales, tengo que ir a ver cómo potabilizan el agua y cómo cuidar. Enseño lo que enseñe. Tengo que ir y servir. ¿Para qué? Para ser menos egoísta. Eso es lo que dice el mundo que necesita. ¿Cómo lo miramos nosotros como adventistas? Esto es lo que nos pide la iglesia. Lo pone en una dimensión más amplia y más profunda. ¿Cómo puedo tener valores si no acepté a Cristo, si no tengo la Biblia? ¿Cómo puedo? ¿Cómo puedo servir si no tengo? Es simplemente un mecanismo, hago un movimiento, pero finalmente mi corazón sigue siendo egoísta. Doy de lo que me sobra, en lugar de dar hasta que me duela, como dice Elena de White. Dice servicio y sacrificio. Eso dice. Entonces, esto es lo que espera la iglesia. Y quisiera que miremos, que tomemos algunas ideas. ¿Cómo se ve esto? ¿Qué puedo hacer en mi aula en 3 dimensiones? Para que esto suceda, que nuestros niños tengan la oportunidad de aceptar a Cristo y convertirse y decidir hacer la voluntad de Dios, y que tengan compromiso con la iglesia y con la misión, los estudiantes de nivel secundario, así en círculos crecientes, yo, maestro, tengo que ponerlo en el currículum. Lo tengo que planificar. Lo que no planifico no sucede. Lo que no hago intencionalmente, si sale, qué bien. Lo que no hago intencionalmente, el estudiante no lo capta. Piensa que, pues se nos ocurrió y no es muy importante. Así que, ¿cómo lo planifico intencionalmente? La segunda dimensión tiene que ver como cómo se aprende. El cómo es tan importante como el qué. Y estoy muy tentada a preguntarles, a ver si ustedes que son maestros se dieron cuenta de, por ejemplo, la aproximación del doctor Castillo en su última presentación, cómo nos fue llevando. ¿Cómo nos fue llevando? ¿Creen que lo hizo así porque le paró y se paró y le salió? No, muy pensado. Hay que pensar cómo. Porque Dios nos creó con una mente que tiene un cableado especial. Tenemos un diseño para aprender. Si yo te digo, pues apréndete esto de memoria, te doy 3 segundos y te tomo un examen. Así, sin anestesia, no. Una mente tiene que estar preparada, hay que encender los motores para que se aprenda. Hay que querer aprender. Si no quiero aprender, apago. Chao. Se acabó. Así que no solamente qué, sino cómo. Y finalmente, cómo va a ser el contexto, es la tercera dimensión. Y entonces vamos a mencionar algunas cosas. ¿Qué pongo en el currículum para lograr este criterio de calidad? Díganme, ¿qué pongo en el currículum? ¿Habrá alguna materia que sirve para esto específicamente? ¿Cuál? La clase de Biblia. La clase de Biblia puede ser una clase de literatura bíblica y nada más, sin poder. Pero si la clase de Biblia tiene el propósito de que mi alumno se convierta, le entregue su vida a Jesús todas las veces y sea un misionero todas las veces, entonces tiene poder. ¿Cuántas veces clase de Biblia en la semana?
Todos los días. Todos los días. Elena de White dice que el estudio de la Biblia es el mejor libro para subir nuestro cociente intelectual. ¿Quieren un plan para subir el cociente intelectual para sus alumnos? Que les salga mejor puntaje en sus pruebas de cociente intelectual. El mejor libro es la Biblia. Y dice ella que es mejor que todos los libros juntos. ¿Y en dónde radica el poder que tiene la Biblia? Es milagroso, místico. Es inspirado. Es inspirado. La mente de Dios se pone en contacto con la mente del hombre y Elena de White dice que el poder de ese contacto, de esa comunión, el poder que tiene sobre el cuerpo, sobre mis músculos, sobre mi sistema digestivo y sobre todos mis sistemas, el poder que tiene esa comunión y sobre mi mente y sobre mi espíritu no se puede medir. No se puede medir. Y eso ustedes lo han visto en sus iglesias pequeñas, cuando a veces un hermano muy sencillo se convierte, apenas sabe leer, y pasan unos meses y se para adelante a predicar un sermón. ¿No lo han visto? Y ¡wow! ¡Qué estudio bíblico! Y aprendió a leer de grande y con la Biblia. Díganme todo lo que pueden hacer nuestros alumnos con el estudio de la Biblia. Si un hermano analfabeto y ya con mucho trabajo y con poco tiempo puede conseguir eso, ¿qué pueden conseguir nuestros chicos? Estudio de la Biblia para pensar. Y Elena de White dice que dentro del estudio de la Biblia, lo más educativo que tiene la Biblia, ¿qué son? Las historias, las biografías. Porque la Biblia dice, cuando David se equivocó, no como los héroes nacionales, que son perfectos. Se equivocó David, pero su corazón era conforme al corazón de Dios. ¿Qué cosa, no? La clase de Biblia. ¿Qué otra cosa tenemos en el currículo? El estudio de las ciencias naturales a la luz de la Biblia. Porque yo miro, estudio al gatito, qué hermoso, puedo ver a Dios, y el gatito va y agarra al ratón y lo sacude y se divierte y lo mata. ¿Qué pasó acá? Solo la Biblia nos permite ver el conflicto entre el bien y el mal y entender la naturaleza. Elena de White dice que comprendemos la naturaleza a la luz del Calvario. Los dos libros, pero la Biblia nos ayuda a entender la naturaleza y la naturaleza nos pone ejemplos de la Biblia. ¿Qué más tenemos en el currículum para lograr esto? No escuché. ¿Y qué de las ciencias sociales? El conflicto. Un estudio de este mundo a la luz de la Biblia. Podemos mirar la Biblia y saber cómo va a terminar el mundo, ¿o no? ¿Qué va a pasar con Colombia? ¿Quién va a ganar? ¿Los guerrilleros o va a haber paz? ¿Qué va a pasar? ¿Se va a poner mejor o se va a poner peor el mundo? Se va a poner peor, pero sabemos que al final Cristo va a ganar, ¿o no? Sí, podemos mirar las ciencias. ¿Saben cómo llamamos a esto? Y a veces lo llamamos un poco mal. Integración de la fe, decimos. A mí me gusta más pensar el fundamento bíblico de cada disciplina.
La Biblia nos ayuda a entender cualquier rama del conocimiento. No es un libro de texto de ciencias ni de ciencias sociales, pero nos pone el fundamento. Y como maestros tenemos que hacer un esfuerzo para mirar en la Biblia ese fundamento, porque en los libros de texto de nuestras disciplinas Dios no está. Tomen un libro de matemáticas, van a encontrar a Dios, un libro de texto. Tomen uno de ciencias, va a hablar de miles y millones de años. Tomen un libro de ciencias sociales y va a decir que la historia se repite y que es cíclico, y nosotros sabemos que no. Fundamentos bíblicos. ¿Qué más tenemos en el currículo? Bueno, tenemos todas las ciencias con un fundamento bíblico, pero para que nuestros niños puedan entregar su vida a Dios, además de cosas que tenemos en el currículum formal, tenemos otras que las planificamos muy bien, aunque no están escritas en el currículum. Sí. Bueno, yo tengo entendido, doctora, que el currículo no solamente es las áreas formales, sino también hay un currículo oculto. Dentro de ese currículo oculto tenemos también los aspectos de cómo yo como profesor me voy vestido, cómo hablo, cómo digo, porque a veces los muchachos dicen, ¿fulano es tal si es adventista? Entonces, esa pregunta a veces nos lleva a pensar, bueno, ¿qué es lo que ha visto en nosotros? Entonces, está también los cultos que hacemos, las amonestaciones, las semanas de oración, todas esas cosas ayudan a que eso se pueda cumplir. Entonces ya no le digas oculto. Desde el momento que lo planificas intencionalmente, no es oculto. Es el currículum. Formal es cuando uno lo escribe en el plan de estudios que presenta ante las autoridades. Informal es todo lo otro que planificamos y que lo hacemos intencionalmente, como una semana de oración. No, ¿saben una buena idea les doy? Enlisten todas las actividades que tienen en su escuela y pregúntenle a los chicos cuáles de esas son las que más les ayudan a acercarse a Dios. Nosotros lo hicimos más de una vez y ¿saben qué encontramos? Que las semanas de oración son los momentos cumbres para entregarse a Dios. Y que el viernes de la semana de oración que tenemos Santa Cena se acaba el mundo ahí. Entonces protegemos esas actividades como lo más precioso, pero hay que tomarle el pulso a estas cosas. Y aquellas actividades que no favorecen esto, para afuera, se acabaron. ¿Para qué las vamos a hacer? Ahora, ustedes pueden poner más cosas, se les han ocurrido, pero ¿cómo se enseña, cómo se aprende a aceptar a Jesús? ¿Cómo se aprende? El modelo, ¿de quién? Mío, del maestro. Por eso yo soy el plan estratégico. Mi vida es lo más estratégico que yo tengo. Y saben, incluso eso es planificado. Mi esposo y yo planificamos dónde nos sentamos en la iglesia. Nos sentamos adelante, estamos en una institución educativa. Nos sentamos adelante. Y mis alumnos, incluso los de posgrado, si no me ven un sábado, me dicen, doctora, ¿usted viajó o estuvo enferma? ¿Qué tal si le digo, no tenía ganas de ir a la iglesia? Lo miré por la tele. Esa no es una opción. Porque soy un modelo. Ahora, eso se puede convertir en que yo me haga una farisea, pero es un desafío, yo lo tomo como un desafío de crecimiento personal y familiar, de mi propio desarrollo. Eso es lo maravilloso que tenemos los docentes, que mientras enseñamos aprendemos, ¿o no? ¿Cuánto aprendieron el año pasado? Entonces, esto
se aprende con el modelo y con la práctica. Porque hay que enseñarle al alumno a tener devoción personal. Si no lo aprendió en la casa, en mi clase de Biblia, en otras, tengo que enseñarle y practicarlo. Tengo que practicar otras disciplinas espirituales como la oración. Tengo que practicar. Hasta que no me pueda vivir sin eso, hay que practicar. Practicar. Muy bien. Son habilidades en las que practicamos. ¿Y qué del ambiente escolar ayuda a que nuestros alumnos acepten a Jesús y se conviertan en misioneros? ¿O da lo mismo? ¿Hay algo del ambiente que ayuda a eso? Muy bien, el clima emocional de respeto para que nadie se sienta burlado por lo que cree. La limpieza. Dios es un Dios de orden y de limpieza. ¿Acaso podemos concentrarnos y hablar cuando no hay limpieza, orden, incluso belleza? Exactamente, nuestros espacios, para que todo lo que esté ahí lleve a aproximarse a Dios. Vieron que hay mucho que uno puede hacer. ¿Cómo llegamos exactamente? Miren, así lo resumimos a este criterio de calidad en Montemorelos. Nosotros decimos que queremos que nuestros estudiantes tomen decisiones sabias basadas en las Sagradas Escrituras. La primera decisión sabia es seguirlo, aceptarlo. La segunda es ser un misionero y de ahí vienen todas las otras decisiones. Así lo vemos como criterio de calidad. Es una de las competencias. Ustedes escriban, elaboren la suya. Esta es la primera dimensión. ¿Qué más necesita el mundo? La segunda de las competencias que figuran ahí. El profe Castillo se refirió a las competencias que el mundo necesita, las competencias básicas. Y entre ellas está la de la comunicación. Y ahí en el ángulo inferior izquierdo ustedes ven las 4 competencias básicas de la comunicación. Escuchar y hablar. Estamos refiriéndonos a la comunicación oral. Escuchar, ¿saben qué? Saber escuchar es una competencia. Yo mismo no la tengo suficientemente desarrollada todavía. Me gusta más hablar que escuchar. Pero ¿sabe lo importante que es escuchar a los alumnos? Hablar, el profe Castillo se refirió incluso al cómo, ¿verdad? Lo ejemplificó adelante, cómo enseñar a hablar a los estudiantes y como profesor de homilética. Y tenemos las competencias de leer y de escribir. Pasamos a la siguiente, donde está para el nivel primario, demostrar destreza en la comunicación, en las operaciones cuantitativas y en otras áreas académicas que constituyen el fundamento necesario para los estudios secundarios. Para el nivel secundario, el perfil de egreso es demostrar destreza en la comunicación, en las operaciones cuantitativas y en el pensamiento creativo, junto con otras áreas académicas que constituyen el fundamento de la excelencia en la educación terciaria. Yo le pregunto a ustedes, ¿es una competencia necesaria en el mundo de hoy? La comunicación. ¿Y cómo andamos con nuestra comunicación? Yo no sé ustedes, pero lo que a mí respecta, ustedes saben que yo leo tesis. Algunos de ustedes padecieron esa etapa de las tesis. Cuando en el pasado yo leía las tesis y bueno, aquí falta una correspondencia entre el género, entre el sujeto y el predicado, el género no está bien, la oración compuesta ya se olvidó de una S, etcétera. Y se podía arreglar. Pero ¿sabe lo que me está pasando últimamente?
incluso a nivel de posgrado. Es que no sé lo que el estudiante quiso poner. Entonces, como yo no sé, no le puedo arreglar. No se me ocurre cómo arreglar. No sé cómo les pasa a ustedes. Pero el asunto de la lectura y la escritura son un asunto muy serio. Vamos a empezar con la lectura. ¿Saben lo que me pasa a mí? Les entrego el plan de clase a los estudiantes de posgrado y le digo, bueno, hay que hacer esto y hay que hacer esto. Y ahí en el plan de la clase dice lo que hay que hacer. Vamos a mirar tal actividad, ¿cómo van a desarrollar tal actividad? Y ahí está bien escrita, lo repasamos. Ya que no saben lo que me preguntan los estudiantes. ¿Y qué tenemos que hacer entonces? Ahí dice lo que hay que hacer y lo dice muy explícitamente. Pero ¿qué es lo que está fallando? La comprensión del texto. Leen, pero no entienden. Es un problema cada vez más generalizado. ¿Qué pasa con los exámenes, por ejemplo, de ingreso? Necesitan leer las instrucciones. Pero aquí que leen las instrucciones y no saben lo que tienen que hacer. ¿Cómo se arregla esto? El profesor Castillo dio una puesta en escena de lo que hay que hacer. Yo no soy muy bueno para poner en escena, ¿saben? Pero les voy a decir una cosa. Una de las cosas que hay que hacer es enseñar comprensión de textos. Cuando les dan la lectura para que hagan la lectura, como dijo el profesor, muy bien. ¿Cuál es la idea principal, la idea central? Háganle una pregunta que requiera hacerlos pensar. Miren, el pensamiento está detrás de todas las operaciones, tanto las de comunicación como las cuantitativas, como el pensamiento creativo. Lo que tenemos que volver a los estudiantes es enseñarles a pensar. ¿Y cómo se les enseña a pensar? Haciendo preguntas inteligentes que requieran que ellos hagan inferencias en cada nivel de acuerdo con las inferencias que ellos pueden hacer, de acuerdo con su desarrollo cognitivo. De modo que nosotros tenemos que enseñarles a pensar y a extraer la idea de lo que está escrito allí. Tienen que comprender el texto. Yo realmente felicito porque aquí en Colombia, yo llegué un poquito tarde a la presentación de la publicadora, pero ustedes tienen un texto de comprensión de textos, un libro de textos sobre comprensión de texto. ¡Qué bueno! Saquémosle el jugo. Los estudiantes tienen que aprender a leer y a comprender lo que leen. En términos de escritura, si no saben leer, no van a saber escribir. ¿Verdad? No van a saber escribir. Porque hay que saber leer y entender para poder escribir. Hay una correlación muy grande en esto. ¿Cuál es el problema con la escritura? Lo que ya les conté de las tesis, eso es algo muy evidente, pero les voy a decir algo más. De 2 años a esta parte, por ahí recibo un email, doctor Kornichuk, y me dicen, me piden algo. Y yo tengo que contestarles algo como lo siguiente. ¿Quién eres? ¿Qué necesitas? ¿Y cómo te puedo ser útil? Porque leyendo el email no me permite saber quién es y qué quiere. Le digo la verdad, no es así que todos los días me llegan esos tipos de emails, porque a veces están mal escritos, pero usted sabe lo que quiere. Pero a veces vienen escritos de tal manera que usted no sabe qué es lo que el estudiante quiere. No sé si a usted le ha pasado alguna vez algo así, reciben un mail y ustedes no saben qué quiere, qué es lo que están pidiendo. Entonces yo les voy a decir algo, ¿qué es lo que está fallando? No sé ustedes porque son mucho más jóvenes que yo, pero cuando yo iba a la primaria me enseñaron a escribir una carta. No sé si eso existe todavía en el currículum, de enseñarle a escribir una carta. Ahora,
Pensemos en el currículum un momento. ¿Quién es responsable de enseñar las habilidades de comunicación? Me alegra esta respuesta, porque yo me imaginaba que iban a decir los profesores de lengua. No, los profesores de lengua es su responsabilidad específica, pero ¿saben qué? Un profesor de matemáticas necesita que el alumno comprenda las consignas, las instrucciones para resolver los problemas. Ahorita mismo tengo una tesista de maestría que va a trabajar, el profesor Castillo me va a decir que es investigar lo obvio, pero está trabajando con las relaciones que hay entre la comprensión de texto y las resoluciones de problemas matemáticos. Hay mucha vinculación. ¿Saben? Los procesos de pensamiento, estructuralmente hablando, que están detrás de los procesos de razonamiento verbal, de razonamiento cuantitativo, de razonamiento lógico, son exactamente los mismos. Entonces, todos, me gustó que han dicho, en todas las asignaturas tenemos que enseñar, e incluso en el currículum no formal, semanas especiales, ¿como cuáles? Semanas de oración, pero en este asunto de la enseñanza de la comunicación, ya no existen esas, pero yo en mi tiempo cuando era estudiante había una semana de oratoria donde hacían concursos de oratoria y pasábamos. Es decir, no sé si en forma competitiva, pero deberíamos desarrollar eventos donde los alumnos tengan la posibilidad de expresarse. Y practiquemos, enseñémoslo a leer en voz alta. A veces me da vergüenza que un estudiante universitario pasa a leer un texto, la lectura bíblica, antes de la oración pastoral. Y si la vean, no siempre, ¿no? El otro día pasó una niña pequeña, no sé si va a la escuela, debe ir a... Claro, tiene el apoyo de la familia. Cuando tenemos el apoyo de la familia, es excelente. Leyó de una manera mejor que muchos de los universitarios. Yo les voy a decir algo, la hermana dice lo siguiente, miren, yo no me gusta presentar citas ahí en PowerPoint, pero esta no puedo resistir a la mejor escuela para la enseñanza del idioma es el hogar. Tenemos que dar escuela para padres. Muchos estudian declamación para ser oradores elegantes, cuando ni siquiera saben leer de manera inteligible. La hermana White, no lo saqué por ahí. Esto está en Educación, página 210. Muchos que han terminado sus estudios de retórica, pues hoy no se estudia retórica, pero por ejemplo, estudios de maestría, no saben redactar una simple carta y cometen falta de ortografía. Hermanos, si no nos ocupamos deliberadamente por desarrollar esta destreza, nos vamos a quedar sin gente que escriba, que nos redacte los materiales devocionales, los comentarios bíblicos, es decir, necesitamos seguir desarrollando esta necesidad. Es una necesidad vital. La otra son las operaciones cuantitativas. Porque dice operaciones cuantitativas. Pues, a veces, yo sé que en el nivel primario son operaciones lógicas concretas, en el nivel secundario empiezan las operaciones lógicas formales, pero es necesario, ya la hermana Juárez lo dijo de una manera muy interesante, la educación que consiste en adiestrar la memoria y tiende a desalentar la reflexión personal, ejerce una influencia moral que se aprecia demasiado poco. ¿Por qué dijo ella esto? No porque esté en contra de la memoria, porque después en un párrafo siguiente dice que algunos se van para el otro extremo. El asunto es que si el estudiante no piensa,
no razona, ¿cuál es el peligro? El peligro que tiene que ver con lo que vimos en la competencia anterior. Si no razona, ¿cuál es el peligro? ¿Perdón? Malas decisiones. No sabe discriminar entre lo bueno y lo malo. Porque para poder discriminar entre lo bueno y lo malo, hay que poder hacer cierto nivel de reflexión, de razonamiento. Y si solamente aprenden a devolvernos así las cosas de memoria o aprendidos de una manera mecánica, y el razonamiento cuantitativo, aunque algunos dicen, bueno, yo voy a estudiar humanidades, ¿para qué me sirve el razonamiento cuantitativo? El razonamiento cuantitativo, la hermana Juárez dice, hay que enseñarlo de una manera bien práctica, que en todos los casos les sirva a los estudiantes a atender las cosas prácticas de la vida, sacar sus cuentas, llevar sus finanzas personales, etcétera. Y de paso, enseñar valores, como altruismo, como austeridad, generosidad, etcétera. Bueno, no me voy a expandir mucho sobre la aritmética, ya el profesor habló, es importantísimo. Pero por favor, colegas, dediquemos el tiempo que tengamos, organicemos nuestras actividades de tal manera en el cómo que llevemos a la gente en todo momento a reflexionar. A veces con preguntas que no requieran una respuesta simple, preguntas que realmente les lleven a los estudiantes a tener que elaborar una inferencia, elaborar un razonamiento, reflexionar y dar una respuesta. Y a veces puede ser que incluso un debate saludable sea algo razonable, porque cada uno aprende a defender sus argumentos con sus propias convicciones. Después tenemos otras áreas académicas. Quiero detenerme solamente en esta que he marcado, el pensamiento creativo. Enseñamos historia, geografía, ciencias sociales, todas esas, y dijimos con un fundamento bíblico y para que sean útiles. Pero ¿cómo enseñamos la creatividad? ¿Saben ustedes? Una de las características que tienen las mejores escuelas del mundo, como las de Finlandia, que les hablé ayer, es que los chicos son creativos. En México, una amiga que trabaja junto conmigo hizo su tesis doctoral investigando si los chicos que iban a la escuela eran más creativos que los que no iban a la escuela. Les costó conseguir chicos no escolarizados en México, pero encontró una muestra. ¿Qué creen ustedes? ¿Quiénes eran más creativos? ¿Los que iban a la escuela o los que no iban a la escuela? Los que no iban a la escuela. ¡Horror de horrores! ¿Cómo se enseña la creatividad? La creatividad, yo no puedo poner una clase de creatividad 1, 2, 3, así no. La creatividad se enseña con el cómo. Y en lugar de decir todos subrayen con el color verde, ni se les ocurra con otro color. Todos pongan la palabrita. Todos resuelven el problema de la misma manera. ¿Eso promueve la creatividad? No, la mata. Y Dios nos ha creado creativos. Dios compartió con nosotros la facultad de pensar y hacer, de crear. No podemos crear de la nada, pero con todas las cosas podemos crear. Y no estoy hablando solamente de arte, estoy hablando de resolver problemas. Fíjense, ayer nomás les pongo un ejemplo para que reflexionen sobre las estrategias.
El profesor Castillo hizo unas preguntas y alguien contestó y dijo, ¿qué piensan otros? Y alguien contestó, ¿y qué piensan otros? ¿Y qué piensan otros? ¿Y qué piensan otros? En lugar de esperar solamente la respuesta correcta y decir, ajá, ya está. Y si el primero que me contesta me da la respuesta correcta, listo, se acabó. Pensar, ya está. No. Promover otras maneras de hacer las cosas. Denme 3 escenarios para resolver este asunto y analicen cuál es el mejor. A alguien se le ocurre una idea loca que a lo mejor se la puede encuerdar y ponerla en funcionamiento. Fíjense, la iglesia nos pide, estamos hablando acá especialmente del nivel secundario, aunque esto se enseña desde muy chiquito. De hecho, los niños son muy creativos desde muy chiquito. Y finalmente, podríamos decir que esta segunda área de calidad tiene que ver con las habilidades básicas para cumplir con la misión. Para poder ser un misionero, necesito hablar, leer, escribir, escuchar, sacar cuentas y conocer lo básico. Y les voy a hacer una pregunta difícil. ¿Y las escuelas bilingües? Varios de ustedes me hablaron que quieren hacerlas bilingües. ¿Y las escuelas bilingües? Están de moda para la calidad, ¿no? ¿Las bilingües? ¿Qué? Ni saben hablar su propio idioma y van a aprender otro. No, ¿verdad? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con las escuelas bilingües? ¿Qué hacemos? Alguien que se atreva a decir, ¿qué hacemos? Sí, no. ¿Qué dice usted, maestro? Escuchen, que quiero preguntarles si están de acuerdo. ¿Cuántos están de acuerdo que en que aprender una lengua extranjera fortalezco la mía? Ah, o la revuelvo un poco, no tengo ni esta ni la otra. Ni esta ni la otra. ¿Qué dices, Fey? Yo creo que nosotros hemos malinterpretado lo que es una escuela bilingüe. Creemos que enseñar a los niños a leer, a escribir, y eso es escuela bilingüe. Si queremos dar una segunda lengua, es por medio de juegos y por medio de actividades, que sea un aprendizaje natural, pero no obligación. Porque creemos que tiene que aprender eso, tiene que aprender. No, son juegos. Yo aprendí español por medio de juegos. No fue una obligación, fueron juegos que se hacían. Ahora, eso nos ayuda a fortalecer, si lo hacemos por medio de juegos, a fortalecer lo que es nuestra primera lengua. Mi primera lengua es inglés. Yo aprendí español después. Pero yo tengo que aprender primeramente mi idioma y después pensar en otra. Sí, y ¿saben qué? Si aprendemos una segunda lengua, tiene que tener un propósito. ¿Por qué el mundo quiere mandar a sus hijos a las escuelas bilingües? ¿Qué significa una segunda lengua? Dinero. Dinero y poder. Ustedes le pueden decir bonito, oportunidades, pero si lo decimos así sin anestesia es poder y dinero. ¿Y para nosotros qué es una segunda lengua? Misión. Si alguien quiere irse de misionero, tiene que saber hablar y escribir inglés. En el mundo en el que estamos. Si quiere ir a la ventana 1040, pues árabe sería muy bueno y chino también, pero si no saben eso, inglés es lo básico.
Entonces, si yo enseño inglés para ser misionero con el método de juegos, es otra cosa. ¿Se dan cuenta que le ponemos sentido? Las habilidades básicas para cumplir con la misión. Vamos al tercero. ¿Qué necesita el mundo? ¿Qué nos dice el mundo que necesita? Necesita salud. Necesita salud. ¿A qué niño le gusta el brócoli? Ahí en el corporativo de la Universidad de Montemorelos tenemos una guardería que van niños desde 40 días a 4 años. La gran mayoría no son adventistas. Es una guardería misionera. Misionera es. Y los niños comen, desde bebés, cuando empiezan a comer, comen en la guardería de lunes a viernes. Y muchas veces llegan al siguiente lunes los papás y dicen, come con ustedes mi bebé, porque no me comió nada en el fin de semana. ¿Qué come con ustedes? Pues las mamás hacen pollo frito y papas fritas y el bebé. Porque en nuestra guardería la dieta es vegetariana y aprenden a comer arbolitos. Así les dicen los niños chiquititos, arbolitos. Y cuando va el niño con el papá al supermercado, le dice, mami, cómprame arbolitos. ¿Y eso cómo se come? Pero los niños pueden llevar el mensaje de salud a sus familias. Yo entrevisté a unos padres, de hecho salió el artículo en la revista de Educación Adventista, cómo papás cambiaron su dieta por los niños de 1 año o menos. Los niños le enseñaron a comer. El mundo está necesitando eso, salud. Está necesitando el manejo de las pantallas. No saben qué hacer con tanta adicción a las pantallas. No saben qué hacer con lo envolvente que es la música y el entretenimiento. Y entonces nosotros tenemos un criterio de calidad que tiene que ver con esto. Los niños tienen que saber cuidar su cuerpo y la escuela tiene que enseñárselos. Tenemos en el currículum la clase de ciencias naturales, que la podemos reenfocar. Y ustedes han incorporado acá en Colombia un programa en el currículum fabuloso. ¿Cómo se llama? Quiero vivir sano, quiero crecer sano. ¿Y qué enseña? Hábitos. ¿Sus alumnos desayunan antes de venir a clases? Y si desayunan, ¿qué desayunan? ¿Cómo le va a funcionar la cabeza si no tienen combustible? Entonces, si llegan al aula sin desayunar, yo tengo que hacer una provisión para eso. Tengo que hacerlo. Tenemos que proveerle el desayuno. Tiene que ser esto parte del plan de estudios. ¿Los niños duermen 8 horas antes de venir a mi clase en la mañana o no? ¿Han estado mirando películas hasta la 1, 2 de la mañana? Sí. Si no descansan apropiadamente, no puedo esperar que lo haga, que les funcione la mente. Saben, Dios nos ha dado un cuerpo que es nuestra máquina. Si nosotros no cuidamos la máquina, incluso nos incapacitamos para comunicarnos con Dios, porque Dios utiliza para comunicarse con nosotros
la mente que está en el cerebro, que tiene cuestiones químicas y conexiones allí, que si yo no duermo y no como y no hago ejercicio, no funciona. Usted quería decir algo desde hace un tiempo. A ver si puede hablar fuerte. ¿Cuántas frecuencias de educación física, gracias, tienen en la semana? ¿En la primaria cuántas? 2 o 3. ¿Y en el 2? ¿Y en el secundario? Yo les pregunto a veces a los maestros, y les voy a preguntar a ustedes, ¿les gustaría a ustedes ser alumnos en el horario que tienen sus alumnos? Necesitamos ejercicio físico y eso tiene que estar en el currículo. Tiene que estar en el currículum, el ejercicio físico. Se lo tenemos que proveer. ¿Recuerdan? Les dije ayer los de Finlandia, 4 horas, ¿cuántos minutos de recreo? 75 minutos de recreo para actividad física. Más tiempo sentados, encogidos en aulas poco ventiladas, ¿aprendemos mejor? No, definitivamente no. Y eso es algo que debemos ser valientes y ponerlos en nuestro modelo educativo. Les voy a contar una experiencia. La Unión Mexicana del Norte, una de las uniones de México, hace unos años comenzó a trabajar con su modelo educativo. En México se suele tener en la primaria 1 o 2 recreos en una jornada que va como desde 7 y algo a 2 y algo de la tarde. Es terrible. Y cuando estaban trabajando con su modelo, yo les dije, denle más recreos y por lo menos una clase de actividad física por día. Puede ser educación física o puede ser trabajo manual o puede ser servicio o puede ser algo de arte, algo que lo saque de la actividad mental. Una de esas cada día, más recreos. Al menos 3. Casi me apedrean. Pero yo les dije, es que van a tener menos problemas de disciplina. ¿Y saben qué? Lo incorporaron? Y una maestra, después de tomar la decisión, una de las maestras que estaba en el equipo, fue a su escuela y a la semana siguiente cambió el horario e incorporó cada día una clase de actividad manual o física y 3 recreos. Eso significa que cortó clases, había menos, las horas duraban menos. A la semana me escribió y me dijo, no va a creer, doctora, bajaron los problemas de disciplina al piso. No podía manejar el grupo, ahora es fabuloso. La salud. ¿Usted quiere decir algo? Diga. Para nosotros como docentes, a veces es estresante toda la jornada estar dentro de un aula de clase. Imagínense escuchar. Eso significa que cuando ellos salen al recreo a hacer ejercicio, nosotros también. Pues claro, ¿o creen ustedes que solo ellos necesitan? Nosotros también. Nosotros también necesitamos. Porque nosotros tenemos que llevar también una vida saludable.
Eso significa, oh, ok, bueno, pues acá anótenlo bien para experimentarlo. Les desafío, pongan más recreos, pongan actividad física, incorporen este tipo de actividades y ustedes también involúcrense en esto y les va a funcionar. Pero ¿qué hacemos con el entretenimiento? Fíjense cómo es el diablo, ¿no? El diablo. Porque este asunto de la salud que presenta mi esposa, 6 o 7 horas de los niños, a mí a veces me da pena pasar a los niños de 7, 8 años con unas mochilas pesadotas a las 7:30 de la mañana yéndose a la escuela hasta las 2 de la tarde con un recreo ahí de 20 minutos de por medio que quién sabe qué comen. Pero eso no, ahí no se acabó, colegas. Cuando nosotros éramos niños, yo no sé ustedes, pero nosotros jugábamos a la pelota, nos trepábamos a los árboles. Yo ya no veo eso. Ahora los niños no tienen tiempo. ¿Por qué? Porque primero tienen que hacer las tareas de la escuela, porque va que le dejan tareas, muchas tareas. ¿Y saben qué? Los padres son cómplices porque quieren que los chicos estén entretenidos y bueno, que le den mucha actividad. ¿Y qué ejercicio hacen los niños? Yo les voy a decir así, como no tenemos mucho tiempo, este es el ejercicio que hacen. El del dedo gordo. Y entonces tenemos gente con obesidad infantil, del cual México es uno de los primeros, en el primer lugar en el mundo, y es una situación calamitosa. De modo que todo esto va junto, fíjense, el uso del tiempo y de la recreación, todo va junto. Quiero referirme a algo que ustedes pusieron. Yo no sé, algunos pusieron como número 1 entre los enemigos ahí cuando el profe Castillo pidió la TV. Pues la TV por muchos años era un enemigo muy serio, pero ahora está siendo sobrepasado por pantallas, la internet, ¿cómo se llaman? Las redes sociales, etcétera. De modo que, ¿cuáles son las consecuencias de esto? No hay tiempo. No hay tiempo para otra cosa. El profe Castillo le sugirió a ustedes 1 hora de lectura. Yo les voy a sugerir otra cosa. 5 a 10 minutos de silencio para reflexionar y meditar. ¿Cómo se aprende? ¿Cómo se aprende a, hablábamos en las competencias anteriores de las competencias básicas, a meditar y reflexionar? ¿Saben qué? En el mundo de hoy, tan movido, nos da como vértigo dedicar, miren, le estoy diciendo 5 minutos, les da vértigo 5 minutos dedicados al silencio, a la meditación. 5 minutos de silencio. Miren, hoy nos invade el ruido. En lugar del ruido en la televisión, en los medios, en las pantallas, en los entretenimientos, el ruido. ¿A poco? Yo una vez, los que estaban en Santa Marta, yo me acuerdo que esto lo señalé una vez, porque hacía poco había ocurrido ese Pentecostés y más. Y me acuerdo cuando el pastor, ¿quién predicó? Era el pastor, el que estaba, el pastor en Pentecostés y más, fue
No, el presidente de la General, el pastor Paulsen, pidió 3 minutos de silencio. Todos estábamos conectados con Dominicana, donde se realizaba el asunto. Entonces pidió 3 minutos de silencio, donde teníamos que hacer oraciones individuales. Y no sé cómo lo experimentaron ustedes, pero nosotros ahí recibimos la señal de la televisión, era Esperanza TV, o no me acuerdo, Esperanza TV, con ese asunto, y ahí los profesionales de los medios no pueden aguantar nada de silencio. Ahí pusieron una música así romanticoide, adventista, ¿no? Pero ahí, ¿por qué? Porque nos da vértigo el silencio. Tanto que así que en una oración, acá una oración, tenemos que tocar el piano, poner una música un poquito a cierto nivel, que finalmente no podemos escuchar, no podemos estar en silencio. La solitud, que es una de las disciplinas espirituales, tenemos que aprenderla. Es algo que también se tiene que ejercitar. No es algo que va a ser. Nuestros alumnos están en una vorágine de movimiento, de ruido. Tenemos que generarnos nosotros y generarles oportunidades. Primero nosotros, empezando por mí mismo, siempre tenemos que ver cuál es la última noticia en los diarios, tenemos que estar actualizados de todo. Es importante que estemos actualizados, que sepamos qué pasa en el mundo, claro que sí, pero no deberíamos estar esclavizados por este aparato. Es una de las cosas que tenemos que enseñarles deliberadamente a nuestros alumnos, el uso de los medios y cómo utilizarlos en función del uso del tiempo, porque tenemos que enseñarles también la mayordomía del tiempo, cómo emplear el tiempo para poder llevar una vida saludable, física y espiritualmente, y también cumplir con el desarrollo de las otras competencias que se le requieren. Entonces, ¿cómo nos queda esto? Tercer criterio de calidad. Lo podríamos resumir así: vivir una vida saludable y equilibrada. Sin adicciones de ningún tipo. Saludable en lo físico, en lo mental, en lo espiritual. Es que quiero hacer una pregunta. Lo que tú comentaste ahora me pareció muy, muy importante. Y yo lo he comentado en ciertos espacios en la institución, esa nueva estrategia. Pero parece que el modelo de educación nos ha absorbido, el Ministerio de Educación Nacional nos ha absorbido. ¿Podemos nosotros implementar nuestro propio modelo sobrepasando el impuesto? Y la otra pregunta es, ¿creen ustedes que es adecuado, hablando de salud y de la disposición mental de los chicos, entrar a horas tan tempranas a estudiar? Yo creo que sí podemos nosotros presentar al gobierno una propuesta, y estoy segura que aquí hay escuelas que son diferentes, que no siguen las del gobierno. Por ejemplo, debe haber escuelas Montessori, y no hacen las Montessori lo que quieren, y no se consideran de calidad. Y así como estas, debe haber escuelas activas y otros modelos de escuelas. ¿Y por qué no nosotros hacer un aporte? Quiero decirles que ahí el ejemplo que les di de la Unión Mexicana del Norte, donde se alineó el currículum a esto, vino una supervisora a una de las escuelas adventistas y la directora de la escuela se asustó porque pensó, acá tengo más recreos, acá tengo esto y esto y esto, y entonces lo que dijo la supervisora es, esto es maravilloso, quiero que se lo cuenten a todas las escuelas del distrito escolar, porque Dios quiere darse a conocer por medio de sus instituciones. No tenemos que tener miedo. La vida equilibrada. ¿Qué más necesita el mundo? El mundo necesita
Ah, la otra pregunta, pues, ¿a qué hora entran? ¿6:20? No, 6:20. No, no. No. 4 horas de clase, 8 a 12 y ya está. Primaria. Pues sí. 8 a 12, ya está. Total, yo ya me voy, así que ya lo dije. Bueno, permítanme terminar. El mundo necesita gente que sepa trabajar en equipo. Necesita familias. La familia está demasiado golpeada. Necesita familias fuertes. Necesita que las personas sepan relacionarse con los demás. Desesperadamente necesita eso. Y nosotros, como un criterio de calidad de la Iglesia Adventista, que ¿de dónde lo tomamos esto? ¿Se acuerdan? ¿De dónde? Del documento de filosofía de la Iglesia. Esos son los criterios de calidad. Dice que se espera que los niños, al terminar la primaria, al terminar la escuela secundaria, tengan un desarrollo emocional con los demás. Para esto deben sentirse bien consigo mismos. Tienen que tener un concepto de sí mismos, que es el concepto que yo tengo cuando soy hijo de Dios. Soy hijo de Dios. Ese es el primer paso para poder relacionarme con el otro y no usarlo para mi beneficio o no encontrarme en una condición de no poder desarrollarme con el otro. Y en ese sentido, esta mañana, cuando el profesor Castillo habló sobre la identidad de género, él presentó el problema. Y yo quiero decirles que eso para el desarrollo emocional con uno mismo y con los demás, la escuela tiene que hacer algo. ¿Qué puede hacer la escuela? Reforzar la identidad del género que Dios me dio, del sexo que Dios me dio. Yo soy una mujer. Me encanta ser una mujer y voy a ser lo más femenina que pueda, porque soy una mujer. No me quiero parecer a un hombre. Dios me creó mujer y eso no es ni más ni menos que los hombres, es diferente. ¿Cómo realzamos nuestra identidad de los géneros? Los niños realzan su masculinidad y no con estereotipos, pero con sí, ¿qué se espera de los niños que van a ser papás y van a ser los proveedores en el marco de lo que la Biblia dice que es el rol de los hombres? Y las niñas vamos a ser las mamás, las que vamos a tener afecto. Y esto tiene que ver desde cómo me presento, cómo me comporto, qué hago, y que me encanta ser mujer o ser hombre como Dios me creó. Y tienen que verlo en nosotros, porque es probable que ya no lo ven en la casa, porque puede ser que venga un niño que tiene 2 papás o que tiene 2 mamás y tiene un lío en la cabeza. A partir de allí, porque un niño de 6 años
pues que puede elegir querer ser niña. No tiene madurez para eso. Alguien, algo anduvo mal en su contexto. Y entonces luego vamos a las relaciones con los demás. Fíjense lo que dice allí. Para la primaria, con la familia, en la escuela, con los más cercanos. Ser capaces de llevarse bien. Ser capaces de llevarse bien. Ser capaces de controlar mi ira, mi enojo, de ser generosos, de guardarme, de no decir todo, de no herir a los demás. El trabajo en equipo es una de las habilidades que más valora el mundo hoy. Si no, no funcionamos. Y esas cosas, más que en el qué, funcionan en el cómo. Y un ambiente escolar que lo favorezca. Y yo diría que esta competencia la podemos resumir en saber llevarse bien con otros y trabajar en equipo. Y entonces vamos a la última. Víctor, por favor. La última que el mundo necesita, lástima que no tengo mucho tiempo, voy a tomar 2 o 3 minutos y luego le voy a pedir a Raquel que haga el cierre. Mire, la última tiene que ver con, ¿qué cosa? Con la responsabilidad, con el trabajo. Nosotros cuánta luz tenemos al respecto, pero ¿saben qué dice la UNICEF y otros organismos? Los niños y adolescentes no trabajan. Erradicación total del trabajo infantil, porque el trabajo afecta su salud y sus estudios. Eso dice, no le estoy mintiendo. Eso nos crea una disonancia cognitiva con lo que dice la hermana White y la Biblia. Entonces, a mí me parece que los que hacen lobbies con los legisladores para levantar la edad mínima de ingreso al mercado laboral, el niño tiene 17 años y todavía usted no lo puede contratar porque es un niño, le puede afectar la salud, etcétera. Bueno, yo les simplemente estoy caricaturizando algunas cosas, ¿no? Es decir, ¿por qué, si puede volver a la diapositiva anterior un minutito? ¿Por qué llega la UNICEF y todo? Por causas muy nobles, no estoy diciendo que no. La siguiente. Ahí quería mostrarle una de las ilustraciones que están allí. Esta, ven ahí a la derecha, ¿qué es lo que vemos? Explotación infantil. Cuando nosotros predicamos acerca del trabajo, el lugar del trabajo útil en el currículum, no estamos favoreciendo la explotación infantil. Incluso, es decir, las peores formas de trabajo infantil a la que se refiere la Organización Internacional del Trabajo, como los niños soldados, de los cuales Colombia tiene un poco de experiencia, o dedicados a prostitución o trabajos serviles como esos. No estamos hablando de eso, no estamos hablando de otras épocas de la sociedad industrial donde los niños eran explotados de sol a sol, de salida del sol a puesta del sol. No estoy refiriéndome a esto, pero tenemos instrucciones claras que tenemos que ir formando a los estudiantes en el trabajo, generando actitudes favorables al trabajo y hábitos para trabajar, porque no puede ser que a los 17 años de pronto se le vienen las ganas para trabajar y los hábitos ¿dónde están? Entonces, como ya no tengo más tiempo, les quiero decir que tenemos que organizar una pedagogía laboral y tenemos que insertar en el currículum, porque no hay otra manera, si no ustedes van contra la legislación, clases de pedagogía laboral donde se le vaya enseñando a los alumnos a trabajar. Y hay que buscar maneras creativas. Fíjense esto.
Se debe enseñar a los niños a tomar parte en los deberes domésticos. Hay que instruirlos sobre cómo ayudar a sus padres en las cosas pequeñas que pueden hacer. En Israel, Educación, Página 47, se consideraba pecado permitir que los niños crecieran sin saber hacer trabajos útiles. Le voy a decir 2 o 3 cosas sobre el trabajo. Nunca, 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 nunca utilicen el trabajo como castigo. El trabajo debe ser bien hecho y completo, con esmero y prontitud. Es necesario que todos, grandes y pequeños, aprendamos a ser responsables ante las tareas más humildes. Y una cosa que les dejo de tarea: las escuelas deben pensar fuentes de trabajo. Podemos resumir que nuestro alumno termine la primaria o la secundaria como un trabajador responsable. Aunque el trabajo sea limpiar la banca. La escuela adventista a la que iban mis niños en la Universidad de Andrews, el último día le pedían a los niños que limpien su pupitre. Pero todo a fondo, tenían que llevar esponja, jabón, trapitos, todo. Tenían que dejarlo reluciente para que se pueda guardar su pupitre durante todas las vacaciones para el regreso. Cuando el alumno lo recibía el primer día de clases, ese va a ser su pupitre, tenía que cuidarlo y mantener limpia toda su área de trabajo. Y cuando se iban a la casa al final del día, el salón quedaba impecable, no como que hubiera pasado la tormenta o un huracán. Es decir, el trabajo se va aprendiendo así, para que finalmente puedan ser trabajadores responsables. El mundo no quiere que los niños y los adolescentes aprendan esto. Ahora, en última instancia, ¿cómo podríamos resumir todo esto? Yo diría 3 palabras. Yo quiero dejarle 3 palabras. Número 1, tenemos que legar, que dejar como un legado a nuestros estudiantes hábitos. De legarle un hábito es dejarle una herencia, porque va a tener una marca, un surquito en su cabeza y lo va a hacer un hábito. El hábito de leer la Biblia, el hábito de orar, el hábito de leer, el hábito de hablar bien, el hábito de respetar a los demás, el hábito de comer saludable, el hábito de descansar, el hábito de trabajar. Hábitos, hábitos, hábitos. Los hábitos son el tejido de nuestro carácter. Muchas veces nuestras escuelas hablan de contenidos. ¿Sabes? ¿Lo pudiste repetir? Ya está. No. Olvídense de eso. No se van a acordar nada de lo que ustedes le enseñaron. Si no, piensen ustedes, ¿quién les enseñó a ustedes la tabla del 5? ¿Se acuerdan? Y a alguien se los debe haber enseñado, ¡ay!, hasta el hartazgo. Pero no nos acordamos de esas cosas. Pero déjenle un hábito y elijan pocos en la escuela, pocos, pero practíquenlo. Y van a ver que pasan 10, 15 años y va a volver a ustedes y le va a decir, con usted, maestro, aprendí esto. Un hábito. Hábito. La siguiente palabra es actitudes. Enséñenle a sus niños a gustar esas cosas. A gustarle el trabajo,
a gustarle estudiar la Biblia, a gustarle orar, que le tomen el gusto, no un sacrificio, el gusto por hacer las cosas juntos, el gusto por comer saludable, el gusto. Ese es un legado que les va a quedar por siempre. Al comienzo va a decir, ¿cómo a usted le gusta esto, maestro? Pero el gusto es contagioso. Finalmente, de que tanto me mira que a mí me gusta, va a decir, yo también quiero probar. Y todo eso está basado en la tercera palabra, convicciones. Las convicciones son las mías. Si trabajamos como docentes, hagamos la diferencia en nuestros niños. Vivamos el plan estratégico, el modelo de calidad que lo hemos recibido revelado y entreguémoselo a nuestros alumnos como una herencia. Que esa convicción guíe nuestra vida este curso escolar, cada momento, cada clase, cada actividad de aprendizaje a lo largo de todo el año. Ese es mi deseo. Doctora,